Vamos con el segundo ejemplo. Tenemos esta figura donde se nos representa el espacio recorrido en metros en el eje Y y el tiempo en segundos en el eje de las X. Y tenemos toda esta trayectoria. Entonces, lo que nos dice es localizar la posición del cuerpo en el instante inicial, a tiempo 0 segundos, y luego a los 2, 3 y 5 segundos. Y también nos pregunta cuánto se ha desplazado el cuerpo entre los segundos 2 y 5 y cuánto se ha desplazado en total. Lo primero que nos fijamos es que nos tiene que poner las unidades en los ejes. El espacio se mide en metros, el tiempo en segundos. Puede que hubiera otra gráfica donde el espacio se midiera en kilómetros y el tiempo en horas. Y además nos fijamos que el espacio puede tener valores tanto positivos como negativos. ¿De acuerdo? Esto no es ningún problema. En este caso, los valores positivos son los que están por encima de nuestra referencia, de nuestro origen, de nuestro cero, y los valores negativos los que están por debajo. Otro ejemplo podría ser en una pista de atletismo. Los valores positivos podrían ser las distancias medidas hacia adelante con respecto al punto de salida de los corredores, y negativos podrían ser aquellas distancias medidas desde el origen, desde la salida, el punto de salida, hacia atrás. ¿Vale? Bueno, antes de mirar cuánto se ha desplazado entre los segundos 2 y 5, vamos a ver la posición en los diferentes puntos. Cuando el tiempo es 0 segundos, en el eje X, miro en el eje Y cuánto vale el espacio. 10 metros. Es decir, inicialmente, a 0 segundos, el móvil está situado 10 metros a la derecha del origen del sistema de referencia. ¿De acuerdo? O en este caso, tal y como está dibujado, por encima de la referencia, que es el 0 del origen. Luego, a 2 segundos está a menos 5 metros, es decir, 5 metros a la izquierda del origen de coordenadas. A 3 segundos, pues cogemos 3 segundos en las X, vamos hacia arriba y vemos que corta a la gráfica en este punto. Este punto nos vamos hacia la izquierda a ver qué valor tiene en el eje Y, y nos fijamos que en el eje Y aproximadamente está entre el 5 y el 10, podemos decir que aproximadamente son 7,5 metros, que es el punto medio entre 5 y 10. A 5 segundos, que está aquí, corresponde a un espacio de 15 metros. ¿Cuánto se ha desplazado el móvil entre el segundo 2 y el segundo 5? Bueno, a tiempo 2 segundos me fijo que el espacio es menos 5 metros. A tiempo 5 me fijo que el espacio es 15 metros. Entonces el desplazamiento entre los segundos 2 y 5 sería el espacio a los 5 segundos, que es 15, menos el espacio a los 2 segundos, que es menos 5. Cuidado, esto es 15 menos 5. Aunque este tenga signo negativo, el menos de aquí delante sigue siendo un menos. Menos y menos es más, 15 menos menos 5 es lo mismo que 15 más 5 igual a 20 metros. Ahora me pregunta cuánto se ha desplazado en total. Para eso nos tenemos que fijar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. El punto inicial a t igual a 0 segundos está a 10 metros del origen. El punto final, cuando han pasado 6 segundos, está también a 10 metros del origen. Es decir, yo estaba a 10 metros del origen al principio, al final sigo estando a 10 metros del origen. El desplazamiento total es 0 metros.
Si aplico la misma ecuación de antes, el espacio a 6 segundos es 10 metros, menos el espacio a 0 segundos, que es 10, 10 menos 10, 0. Esto nos sorprende porque el desplazamiento en realidad es una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo voy de mi casa al instituto y después vuelvo del instituto a mi casa, ¿cuál ha sido el desplazamiento total? 0 metros. ¿Por qué? Porque mi posición inicial era mi casa y mi posición final vuelve a ser mi casa. Otra cosa es la distancia que yo haya recorrido, ¿vale? Yo sí que he recorrido una cierta distancia porque he ido de mi casa al instituto y luego del instituto a casa. Pero para el desplazamiento solo importa el punto inicial y el punto final, que en este caso es el mismo. También, si por ejemplo tenemos a dos hermanos que van desde su casa al instituto, su desplazamiento será el mismo, la distancia que haya de casa al instituto, porque el punto inicial es su casa, el punto final el instituto. Pero la distancia recorrida por los dos hermanos solo será la misma si van por el mismo camino, si van juntos, caminando. Si uno de los hermanos va en línea recta pero otro va dando un rodeo, aunque el punto inicial, la casa, y el punto final, el instituto, sean el mismo, el hermano que ha ido dando un rodeo habrá recorrido mayor distancia y se habrá cansado más. Es decir, distancia y desplazamiento son conceptos distintos, aunque en el lenguaje cotidiano, en nuestro día a día, los utilicemos como sinónimos. Por eso nos dice aquí que, aunque esta persona no se ha desplazado, sí que ha recorrido espacio, sí que ha recorrido una cierta distancia. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el recorrido? 50 metros. ¿Por qué 50? Vamos a ir viendo poco a poco esto. Primero, no se ha desplazado porque el punto inicial y el final del movimiento son exactamente el mismo. Y luego recorre primero 0 metros. Fijémonos que de 0 a 1 segundos no se mueve. El espacio recorrido, o la posición, mejor dicho, está siempre en 10 metros. Luego recorre 15 metros, luego 25 y luego 10. 0 más 15 más 25 más 10 me da 50 metros. Recordemos el ejemplo que os he dado antes. Si yo voy de casa al instituto y del instituto a casa, el desplazamiento es 0, porque el punto inicial es mi casa, el punto final mi casa. ¿Pero he recorrido distancia? Por supuesto. Me he cansado andando. ¿De acuerdo? Porque he ido de mi casa al instituto y luego del instituto a casa. ¿Vale? Ya iremos comentando esta diferencia entre desplazamiento y espacio recorrido en otros puntos del tema. Además, hemos visto que puede haber valores negativos para las magnitudes cinemáticas. Espacio, velocidad, o sea, mejor dicho, espacio no, posición, velocidad y aceleración. La velocidad y aceleración las iremos viendo en otros puntos del tema, ¿vale? Aunque posición, velocidad y aceleración son vectores, podemos trabajar con números si tenemos en cuenta los signos, ¿vale? Entonces, normalmente, la posición, velocidad y aceleración son positivas si estamos en el eje X a la derecha del 0, del origen, y son negativas a la izquierda del 0. Y en el caso de tener movimiento en el eje de las íes, en el eje vertical, estas magnitudes son positivas si van hacia arriba y negativas si apuntan hacia abajo. Pero repito, esto también lo iremos viendo en otros puntos del tema.